¿Y si la ruta de la seda nunca hubiera existido? El mundo sin un hilo que lo conectara. Imagina por un momento un mapa del mundo, pero no como lo conocemos. No hay caravanas cruzando desiertos. No hay barcos mercantes atravesando mares lejanos cargados de seda, especias o porcelana. No hay mercaderes contando historias sobre ciudades lejanas. El polvo del desierto permanece intacto, y las montañas se mantienen como muros infranqueables entre civilizaciones. En este universo alternativo, la ruta de la seda nunca existió. Este hilo invisible que durante más de 1500 años unió a Oriente y Occidente, no solo transportaba mercancías, llevaba ideas, religiones, tecnologías y hasta enfermedades. Fue la arteria principal de un mundo antiguo que, aunque fragmentado, estaba profundamente interconectado. Quitarla de la ecuación es como cortar la columna vertebral de la historia. Pero, ¿qué habría ocurrido si ese puente jamás se hubiera construido? Si China, Persia, India, Arabia, Europa y el norte de África hubieran crecido aislados, sin la influencia constante de los demás, el impacto sería tan profundo que no solo cambiaría la economía de la antigüedad, sino también el curso de imperios, religiones, invenciones y hasta la configuración geopolítica de nuestro presente. Antes de explorar este universo sin ruta de la seda, necesitamos entender por qué su existencia fue tan determinante. La ruta de la seda, algo más que comercio. En la historia real, la ruta de la seda no era una sola carretera, sino una red de caminos terrestres y marítimos que conectaban el extremo este de Asia con el Mediterráneo. Desde la dinastía Han en China, alrededor del siglo II a.C. hasta bien entrado el siglo XV, fue el sistema nervioso de las relaciones internacionales. Por estas rutas viajaban mercancías que, por su rareza, eran más valiosas que el oro. Seda china, que fascinaba a las élites romanas. Especias de la India, que transformaban la cocina y preservaban alimentos. Piedra lapislázuli de Afganistán, usada en arte sacro. Papel y pólvora, que cambiarían el destino de la humanidad. Pero junto con ellas se movían misioneros, inventores, artistas, diplomáticos y hasta espías. En cierto modo fue la primera globalización, con sus beneficios y sus peligros. Un mundo aislado, el escenario hipotético. Si la ruta de la seda nunca hubiera existido, debemos imaginar un planeta donde el intercambio cultural y tecnológico es lento, limitado y fragmentario. Los imperios crecerían más ensimismados, sin la presión de competir con tecnologías extranjeras. Las religiones se propagarían de forma mucho más local, quizás sin alcanzar la escala que hoy conocemos. Invenciones cruciales tardarían siglos en llegar de un continente a otro, si es que lo hacían. Piensa por ejemplo en el papel. En nuestra historia, inventado en China, llegó a Europa a través de Asia Central y el mundo islámico, transformando la educación, la literatura y la política. Sin ruta de la seda, Europa podría haber seguido usando pergaminos durante siglos, retrasando la revolución del conocimiento. ¿El comercio marítimo, una alternativa? Podría pensarse que, incluso sin una red terrestre como la ruta de la seda, el comercio marítimo habría suplido su función. Sin embargo, esto no es tan sencillo. Las rutas oceánicas de gran alcance no se consolidaron hasta mucho después, cuando las innovaciones en navegación lo hicieron posible. Sin esa interconexión temprana, es probable que la edad de los descubrimientos, y con ella el contacto intercontinental, se hubiera retrasado un par de siglos. Además, las caravanas no solo transportaban bienes, llevaban información en tiempo real para su época. Un mercader que salía de Samarcanda podía regresar meses después con noticias políticas, rumores de guerras, cambios de poder, algo que los barcos, más limitados en alcance durante la antigüedad, no podían igualar. El impacto en las grandes civilizaciones. La ausencia de la ruta de la seda afectaría de forma desigual a distintas regiones. China habría mantenido un desarrollo interno más cerrado, con menos influencia extranjera en sus artes y costumbres. Europa podría haberse estancado tecnológicamente en varios aspectos clave, sin acceso temprano a inventos como la pólvora, el compás o la imprenta de tipo móvil. El mundo islámico perdería su papel como puente cultural y económico, lo que probablemente debilitaría su rápido ascenso en los siglos VII y VIII.
Incluso la propia idea de Oriente y Occidente como polos culturales definidos podría no existir. Serían más como mundos paralelos, sin un relato común. Las consecuencias invisibles del aislamiento, la historia de la humanidad es, en gran medida, la historia de sus conexiones. Cuando esas conexiones desaparecen, el progreso se ralentiza y las ideas se marchitan antes de germinar. En un mundo donde la ruta de la seda jamás hubiera existido, el aislamiento no sería una excepción temporal, sería la norma. La ausencia de esta red de intercambio no solo afectaría a la economía, sino que se infiltraría en todos los aspectos de la vida. Los grandes imperios, privados de la presión constante de innovaciones extranjeras, se habrían desarrollado en burbujas culturales y tecnológicas. La creatividad seguiría existiendo, pero su alcance quedaría confinado a fronteras más estrechas, sin la chispa que a menudo encendían las influencias externas. Religiones que no cruzaron fronteras. En nuestra línea histórica, las religiones se propagaron a través de comerciantes, peregrinos y misioneros que recorrían esos caminos. El budismo viajó de la India a China y Japón. El Islam se expandió hacia Asia Central y el sur de Asia. El cristianismo encontró rutas para llegar hasta el corazón del imperio mongol. En este universo alternativo, la ausencia de contacto terrestre directo habría dejado muchas creencias atrapadas en su lugar de origen. El budismo tal vez nunca habría llegado al este de Asia con la fuerza que conocemos. El Islam, sin la oportunidad de integrarse en vastos territorios a través del comercio, podría haberse limitado principalmente a la península arábiga y sus inmediaciones. Incluso el cristianismo, aunque impulsado por rutas marítimas en algunos casos, habría encontrado enormes barreras para llegar a tierras lejanas. Las religiones universales, capaces de trascender etnias y fronteras, podrían haberse convertido en credos regionales, con menos capacidad de moldear el panorama global. Tecnologías que habrían llegado tarde o nunca. La historia de la pólvora es un buen ejemplo. Nacida en China, se abrió camino hacia el oeste gracias a las redes de intercambio terrestre. En este escenario sin ruta de la seda, las guerras europeas medievales habrían continuado con arcos, ballestas y catapultas durante siglos más, mientras en Asia Oriental se perfeccionaban las armas de fuego sin que el resto del mundo lo supiera. El compás magnético, esencial para la navegación oceánica, también tardaría mucho más en difundirse. Esto retrasaría no solo las exploraciones marítimas, sino todo el avance geográfico y cartográfico. Las grandes expediciones que marcaron el inicio de la Edad Moderna podrían haberse postergado hasta bien entrado el siglo XVII, o incluso más allá. Otro caso crucial sería el papel. Sin la red de caravanas que lo llevó del este al oeste, la transmisión de conocimiento habría sido más costosa y lenta. Las bibliotecas seguirían siendo privilegio de unos pocos, y la imprenta, aunque inventada, no podría desarrollar su verdadero potencial. La revolución del conocimiento que impulsó el Renacimiento quizá jamás habría ocurrido en la misma magnitud. Imperios menos dinámicos. El flujo constante de bienes y noticias obligaba a los imperios históricos a adaptarse y competir. Roma buscaba las sedas de Oriente. China importaba caballos de Asia Central. Los reinos islámicos controlaban nodos comerciales vitales. Sin ese sistema, las motivaciones para expandirse hacia regiones remotas disminuirían. Esto tendría un efecto directo en la política internacional. En lugar de vastos imperios conectados por rutas comerciales, veríamos redes más pequeñas y locales, con menor interés en territorios lejanos. La diplomacia internacional sería menos frecuente y los tratados comerciales serían reemplazados por pactos regionales. Los imperios, al no interactuar tanto, tendrían menos oportunidades de aprender tácticas militares o innovaciones tecnológicas de otros. Esto podría conducir a guerras más prolongadas y menos decisivas, con ejércitos anclados en técnicas arcaicas. Un flujo cultural detenido. Las artes también sufrirían. Muchas obras maestras de la pintura, la cerámica o la orfebrería nacieron del contacto entre culturas. Sin la llegada de pigmentos raros, metales preciosos o diseños extranjeros, la estética de cada región evolucionaría de forma más cerrada. La música, aunque nacida de impulsos humanos universales, habría perdido la riqueza de instrumentos y estilos compartidos a lo largo de siglos. El laúd árabe, que influyó en la guitarra europea, podría no haber llegado nunca a Occidente.
Las danzas, los ritmos y las formas teatrales seguirían siendo tesoros locales, desconocidos para el resto del planeta. La salud y las enfermedades. Paradójicamente, la ausencia de la ruta de la seda también habría alterado el curso de las epidemias. En la historia real, esta red fue un canal tanto para el conocimiento médico como para las plagas. La peste negra, que en el siglo XIV devastó Europa, llegó en gran parte gracias a las rutas comerciales. Sin ellas, podría haber quedado confinada a ciertas regiones de Asia. Pero esto no significaría un mundo más saludable. Las técnicas médicas y remedios tradicionales habrían permanecido aislados. Avances cruciales, como el uso de determinadas hierbas o tratamientos quirúrgicos, podrían haberse perdido para otras culturas. La medicina habría sido menos diversa y, por tanto, menos efectiva en enfrentar nuevas enfermedades. Un desarrollo económico fragmentado. La ruta de la seda fue, en esencia, la columna vertebral de una economía intercontinental. Sin ella, el comercio de larga distancia habría quedado reducido a transacciones esporádicas y limitadas. El mundo antiguo y medieval se habría mantenido como un mosaico de mercados locales, sin una red que los uniera. Los productos que en nuestra historia cruzaban miles de kilómetros habrían permanecido como lujos exclusivos de sus regiones de origen. Las especias indias, imposibles de encontrar en Europa, no habrían transformado las cocinas y hábitos alimenticios del continente. La seda china, desconocida en Occidente, no habría despertado el deseo y la fascinación que movieron fortunas enteras. Este aislamiento económico no solo habría afectado a los ricos. La ausencia de intercambio global limitaría la diversidad de cultivos y bienes disponibles. El acceso a ciertos minerales, maderas o piedras preciosas quedaría restringido a sus zonas de extracción, frenando la producción artesanal y la industria temprana. Ciudades que nunca brillaron en nuestra línea temporal, ciudades como Samarcanda, Bujará, Kashgar o Alepo, florecieron gracias a su papel como nodos comerciales. Eran centros donde se cruzaban idiomas, monedas, religiones y mercancías. Sin la ruta de la seda, estos lugares probablemente nunca habrían alcanzado su esplendor histórico. En cambio, el poder se concentraría en ciudades más cercanas a las costas, vinculadas a un comercio marítimo mucho más limitado en su alcance. Las grandes urbes del interior de Asia no habrían sido faros de cultura, sino asentamientos modestos, desconectados de los grandes flujos de riqueza. La exploración retrasada. La curiosidad humana siempre impulsa a buscar lo desconocido, pero la motivación para hacerlo a gran escala suele estar ligada al comercio. En nuestra historia, los exploradores europeos buscaron rutas marítimas hacia Asia porque sabían de la riqueza que se encontraba allí. Esta certeza se había transmitido por generaciones gracias a las caravanas y los relatos de viajeros como Marco Polo. En un mundo sin ruta de la seda, Europa no habría tenido una imagen clara de lo que había más allá de sus fronteras orientales. Asia sería una tierra envuelta en misterio, de la que apenas se sabrían fragmentos de información. Sin relatos ni pruebas tangibles de las riquezas orientales, la inversión en grandes expediciones marítimas se habría visto como un riesgo innecesario. Esto retrasaría el inicio de la era de los descubrimientos, y con ella, el intercambio masivo de bienes, ideas y personas entre continentes. América podría haber permanecido desconocida para Europa durante siglos adicionales. Un renacimiento debilitado. El renacimiento europeo fue alimentado en gran parte por el flujo de conocimientos que llegaron desde Oriente, ya fuera en forma de textos griegos, preservados por el mundo islámico, avances en matemáticas o innovaciones técnicas, como el papel y la imprenta de tipos móviles. Sin ese contacto, la transición cultural e intelectual desde la Edad Media habría sido mucho más lenta. La filosofía clásica, las ciencias exactas y las técnicas artísticas no habrían llegado con la misma intensidad. El arte renacentista podría haber sido menos diverso y menos ambicioso, al no contar con influencias extranjeras que rompieran las convenciones locales. La historia de la ciencia también habría cambiado drásticamente. Sin acceso a herramientas como el compás, la cartografía avanzada o los métodos numéricos desarrollados en el mundo árabe, el avance científico europeo habría permanecido rezagado frente a un Asia igualmente encerrada en sus propios logros. El precio del aislamiento político.
La diplomacia, en gran medida, dependía de las rutas comerciales. Estas no solo servían para transportar bienes, sino también para establecer embajadas, firmar tratados y crear alianzas estratégicas. Sin la ruta de la seda, los contactos diplomáticos serían más esporádicos y estarían limitados a vecinos inmediatos. Esto generaría un mundo más fragmentado políticamente, donde los conflictos regionales se resolverían sin mediación externa y con menos incentivos para la cooperación a largo plazo. La ausencia de una red que conectara intereses económicos comunes haría más frecuente el aislamiento voluntario de los estados, reduciendo las oportunidades de colaboración internacional. Tecnologías militares divergentes. Una de las consecuencias más curiosas sería la divergencia tecnológica en la guerra. Mientras que en Asia Oriental la pólvora y las armas de fuego seguirían avanzando, Europa y África podrían especializarse en otros tipos de armamento y fortificaciones. En lugar de castillos diseñados para resistir cañones, Europa mantendría estructuras defensivas adaptadas a asedios con catapultas y torres móviles. Los ejércitos dependerían más de caballería pesada y arqueros, prolongando un modelo de guerra medieval mucho más allá de su final en nuestra línea temporal. Esto no solo afectaría la guerra en sí, sino también la política. En un mundo donde la tecnología militar no se unifica, las alianzas serían más frágiles y las conquistas más impredecibles. Un planeta con menos puntos en común. Quizá la consecuencia más profunda de la ausencia de la ruta de la seda sería intangible: la falta de una identidad compartida a nivel global. En nuestra historia, el contacto constante entre civilizaciones sembró las primeras semillas de una conciencia planetaria, una noción de que existían otros mundos con los que se podía interactuar. Sin ese puente, cada región habría desarrollado una narrativa propia, sin referencias a una historia común. Las diferencias culturales serían más extremas, y la sorpresa ante el descubrimiento de los otros sería mucho mayor cuando finalmente ocurriera el contacto. El salto hacia la modernidad que nunca llegó. Detente un momento y piensa: ¿cómo sería nuestra vida diaria si muchos de los avances que hoy damos por sentado hubieran llegado siglos más tarde? ¿O nunca? Sin la ruta de la seda, la era moderna no habría comenzado cuando lo hizo. La electricidad, los trenes, las telecomunicaciones, todo estaría marcado por un reloj diferente, un reloj atrasado. En nuestra historia, la aceleración tecnológica de los últimos 500 años es una cadena de eslabones que empieza mucho antes, en las ideas, los inventos y los descubrimientos que viajaron miles de kilómetros. Si cortamos esa cadena, el efecto dominó se detiene. Una revolución industrial tardía. La revolución industrial que estalló en Europa a finales del siglo XVIII fue posible, en parte, gracias a una acumulación de conocimientos técnicos y científicos provenientes de muchas culturas. Las matemáticas árabes, la pólvora y el compás chinos, las técnicas de tejido y tinte de Asia. Todo eso contribuyó a que la máquina de vapor no fuera un invento aislado, sino la consecuencia natural de siglos de intercambio. En un mundo sin esa red de influencias, la industrialización podría haberse retrasado hasta bien entrado el siglo XX. Esto no solo afectaría la producción y el transporte, sino también la medicina, la educación y la política. ¿Puedes imaginar un mundo en 1950 aún dominado por barcos de vela, cartas escritas a mano y fábricas movidas por agua? Un mapa político irreconocible. La expansión colonial europea fue impulsada, en gran medida, por el deseo de acceder directamente a los recursos de Asia. Sin un conocimiento claro de esas riquezas y sin la presión de las rutas comerciales, Europa no habría emprendido la misma carrera por dominar el mundo. Eso significa que muchas regiones de África, Asia y América podrían no haber sido colonizadas, o habrían sido colonizadas mucho más tarde y por potencias distintas. Habría existido un imperio británico sin la obsesión por las especias y la seda, y ¿habría España invertido en expediciones transatlánticas sin la certeza de encontrar un comercio lucrativo al otro lado? Quizá la historia de los imperios sería completamente diferente. Y si la colonización se retrasa o se reduce, también se altera el intercambio forzoso de culturas, lenguas y sistemas políticos. El inglés podría no ser la lengua global dominante.
Tal vez el chino, el árabe o incluso el ruso ocuparían ese lugar. O quizá no habría un idioma común en absoluto. La ciencia, a medio gas. El progreso científico necesita algo más que mentes brillantes. Necesita un flujo constante de ideas nuevas, de desafíos y comparaciones. La astronomía europea creció al confrontar observaciones islámicas y teorías griegas. La medicina avanzó al combinar prácticas orientales y occidentales. Sin esa diversidad de fuentes, la ciencia sería más local, menos contrastada y, por tanto, más lenta en corregir errores. Podríamos estar viviendo en una época en la que muchas enfermedades siguen sin cura, no por falta de talento, sino por falta de intercambio. Y aquí surge una pregunta inquietante. Si el conocimiento se hubiera quedado encerrado en compartimentos, ¿habríamos alcanzado la era espacial? ¿O seguiríamos observando la luna con el mismo asombro que los pueblos antiguos, sin haber pisado jamás su superficie? Sociedades menos mezcladas. La ruta de la seda no solo transportaba bienes e ideas, también movía personas. Mercaderes, artesanos, soldados y diplomáticos se establecían en tierras lejanas, llevando consigo sus costumbres y aprendiendo las de otros. Esa mezcla moldeó comidas, vestimentas, rituales y hasta palabras. En un mundo sin esos viajes, las sociedades serían más homogéneas internamente, pero más distintas entre sí. Un viajero del siglo XXI, en este escenario alternativo, podría sentir que cada frontera es un salto a un universo completamente diferente, sin puntos de conexión cultural. ¿Sería eso bueno o malo? Por un lado, la diversidad sería aún más marcada, pero por otro, la comprensión mutua sería mucho más difícil. Las barreras culturales, lingüísticas y religiosas serían muros casi imposibles de cruzar. El precio de un mundo más lento. Un mundo sin la ruta de la seda no sería necesariamente más pobre en creatividad humana, pero sí más lento en compartirla. La música, la moda, la arquitectura, todo evolucionaría en pequeños círculos, sin la chispa de lo extranjero para inspirar cambios radicales. Y en ese mundo, cada descubrimiento sería más frágil. Sin otros pueblos que lo adopten, lo adapten y lo perfeccionen, muchas invenciones podrían desaparecer antes de madurar. La historia humana sería menos una sinfonía global y más una colección de melodías aisladas. El presente que nunca conoceríamos. Mira a tu alrededor. Piensa en la ropa que llevas, en el café que tomaste esta mañana, en el teléfono que llevas en el bolsillo. Cada uno de esos objetos es el resultado de una historia compartida por civilizaciones que se han influenciado mutuamente durante siglos. Sin la ruta de la seda, gran parte de esa historia no existiría. No se trata solo de que ciertos productos no habrían llegado hasta nosotros. Hablamos de ideas, de tecnologías y de costumbres que se fueron entrelazando a lo largo de milenios hasta formar lo que hoy llamamos mundo moderno. Sin ese puente, el tejido cultural del planeta sería más áspero, más fragmentado, tal vez incluso irreconocible. Ciudades distintas, culturas distantes. Imagina recorrer Estambul y no encontrar en ella ese mosaico de influencias bizantinas, árabes y otomanas. O caminar por Venecia sin sus especias, sin su arquitectura inspirada en el este, sin su historia como centro del comercio entre mundos. Muchas de las ciudades más emblemáticas del planeta no habrían tenido razones para prosperar como lo hicieron. En su lugar, los grandes centros urbanos serían otros, levantados no por su conexión con rutas lejanas, sino por recursos locales o ubicación estratégica para guerras regionales. El mapa cultural y económico sería completamente distinto. Y nosotros, hijos de ese mundo, también lo seríamos. Un mundo menos consciente de sí mismo. La ruta de la seda fue uno de los primeros espejos en los que las civilizaciones se miraron unas a otras. A través de ella, Oriente y Occidente descubrieron que no eran únicos, que existían otros pueblos con otras formas de pensar, otros dioses, otros sueños. Ese descubrimiento sembró la semilla de una idea revolucionaria, que la humanidad, a pesar de sus diferencias, comparte un destino común. En un mundo sin ese contacto, la noción de una identidad global podría no haber surgido nunca. Quizás seguiríamos viéndonos como islas independientes, sin la certeza de que formamos parte de una historia compartida. ¿Más paz o más guerra?
Algunos podrían pensar que menos contacto significaría menos conflictos. Sin rutas comerciales que defender o conquistar, tal vez habría menos guerras internacionales. Pero la historia demuestra que el aislamiento no garantiza la paz. Las tensiones locales, sin vías de mediación o cooperación, pueden convertirse en conflictos prolongados y más intensos. Además, el desconocimiento entre pueblos puede generar miedo y desconfianza. Cuando finalmente se produjera un encuentro entre civilizaciones, este podría ser violento, marcado por la sorpresa y la incomprensión. El costo de la ignorancia. Sin la ruta de la seda, muchas de las lecciones que hemos aprendido como especie habrían llegado demasiado tarde. El conocimiento de la medicina, la astronomía, la agricultura o la ingeniería habría permanecido disperso, y nuestra capacidad de enfrentar crisis globales sería mucho menor. Incluso hoy, en pleno siglo XXI, podríamos estar enfrentando enfermedades sin cura conocida, viajes más lentos y una comunicación mundial más rudimentaria. No habría vuelos internacionales tal como los conocemos, ni redes digitales que unan a miles de millones de personas. El mundo sería más pequeño, pero también más limitado. El hilo que tejió la humanidad. Quizá lo más fascinante de imaginar un mundo sin la ruta de la seda es que nos recuerda el valor de las conexiones. La historia no avanza sola. Avanza cuando compartimos, cuando tomamos algo de otro y lo transformamos en algo nuevo. La ruta de la seda fue eso, un intercambio constante que moldeó imperios, religiones y culturas. Fue la prueba de que, incluso separados por montañas, mares y desiertos, los seres humanos encontramos formas de unirnos. Sin ella, nuestro planeta sería otro, tal vez más misterioso, tal vez más variado en sus costumbres, pero, sin duda, menos conectado y menos consciente de que todos viajamos, de alguna forma, en el mismo camino. Si este viaje por un mundo que nunca existió te ha hecho cuestionar cómo las conexiones entre culturas han moldeado nuestra historia, te invito a que te suscribas para no perderte más exploraciones profundas como esta. Déjanos un comentario con tu opinión o con otras preguntas. Y sí, ¿qué te gustaría que abordemos? Comparte este video con quienes aman descubrir historias que cambian la forma en que vemos el pasado y el presente. Juntos, sigamos tejiendo el hilo invisible que une nuestro mundo.